Política organizada por la División de Derecho, Política y Gobierno, y quienes estamos aquí, digamos, exponiendo, platicando, desarrollando los temas de la semana, son profesores de la División de Derecho, Política y Gobierno. El día de hoy nos acompaña el doctor Guillermo Gómez Romo de Vivar, que él es profesor de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno. Está con nosotros Reinaldo, que bueno, ya está, digamos, como en ese intermedio entre alumno y licenciado, es un egresado que bueno, esperemos que pronto se titule, ¿verdad?, de Ciencia Política. Y bueno, vamos a tener hoy una invitada, es una alumna de intercambio de Colombia. Ella está acá un mes con nosotros, la vamos a aprovechar para que nos cuente temas de Colombia y los comparta con nosotros. Ella es Dayanira Rodríguez Ramírez y el día de hoy nos acompaña. Entonces, como siempre, agradezco infinitamente el apoyo siempre, digamos, de producción, que es de Artemio Carlos Beltrán, de Carlos Escalera Barrera y de Francisco Palacios, que siempre nos apoyan. El día de hoy, Radio Escuchas, vamos a ver, como siempre, 4 temas. Es el PAN y PRD, piden apoyo a la OEA para las elecciones 2018. Esto me parece que es un tema interesante porque también creo que representa una incapacidad de poder resolver nuestros problemas de manera interna, y tenemos que acudir a, digamos, a otras instancias internacionales, o por lo menos pedir un apoyo a estas instancias que definitivamente creo que nos deja ver como un país con una crisis, a mí me parece, pues interna, si no es fuerte, sí empieza a ser visible a nivel internacional. Vamos a ver el tema de los huachicoleros. Aquí ese es un tema muy interesante porque, como ustedes saben, es un tema que, si bien ya estaba presente con anterioridad, ahora se ha, de alguna forma, ha dado a conocer más, se ha, de alguna forma, explotado el tema, y bueno, pues ahora se ha convertido en un problema muy grave en el tema de la fuga de este recurso que es el petróleo. Vamos a hablar también sobre las pintas a favor de nuestro gobernador para presidente de la República. Y finalmente vamos a ver la crisis de Venezuela y entramos con Colombia como un último tema. Muy bien, entonces, Guillermo, vamos a empezar, y mientras le vamos dando unos minutos para que se incorpore Reinaldo aquí a la cabina. Vamos con el tema. Fíjate que uno de los temas que vimos en la semana pasada es el tema de del fraude electoral, ¿no? O sea, era un tema que ya sabíamos, ya lo adelantábamos, no, o sea, no, me parece a mí que no sorprendió pues a nadie el tema del fraude electoral, por lo menos en el Estado de México y en Coahuila, ¿no? Me parece a mí que fue un tema que estuvo ahí, le quedó claro a todos los partidos de oposición. Ahora se trae una disputa entre el PRI y el PAN muy grave, ¿no? Porque el PAN acusa al PRI de haber hecho fraude, y el PRI le dice que en 2006 pues no dijo nada, ¿no? Como ahora perdió, ahora sí se queja. Entonces, a mí me parece que hay una discusión que, más allá de eso, creo que sí hubo un tema de fraude. Entonces la pregunta es, si ya sabemos que hubo fraude, el fraude parece ser que nunca se ha ido, o sea, que se ha permanecido. En 2018, ¿qué vamos a hacer? Porque por lo que se ve es que va a haber fraude. Entonces aquí me parece que el PAN y el PRD, una solución, o por lo menos un tema, fue pues dejárselo, o sea, discutirlo ante la OEA. Esto fue, digamos, una solución. Esto va a ayudar, no va a ayudar. ¿Tú qué opinas? Pues fíjate que es interesante porque platicaba con unos integrantes de otro partido político. En una charla les decía, bueno, ¿qué opinan ustedes del fraude electoral? ¿No existe todavía o no? Y bueno, pues creo que ellos mismos consideran en que sí existe, ¿no? Por las diversas prácticas que todavía se configuran en las urnas, y que son muchas, ¿no? Y de mucho tiempo arraigadas, muchas mañas, muchos malas acciones, malas costumbres que se manifiestan ahí. Y bueno, sí, dentro de estas prácticas contrarias y con la experiencia que deja, aparece nuevamente, yo creo que la importancia de la observación electoral, ¿no? Que siempre ha estado presente ahí, y que yo creo que es uno de los actores políticos que muchas veces no se le da el peso que requiere.
Es interesante pues el señalamiento que hace el PRD y el PAN, donde dice, ¿saben qué? Vamos a ir a la OEA para que haya observadores electorales internacionales que den una mayor veracidad, de que se llevan a cabo las prácticas atendiendo al respeto a los principios del sufragio, en continua observancia del Estado democrático, de los principios de las autoridades electorales también. Pero bueno, aquí es interesante, y me quiero ir un poquito por la respuesta que da el INE, ¿no? Que ya les respondió el propio consejero Marco Antonio Baños. Dice que no es novedad, ¿no? Y que ellos no se sienten intimidados, amedrentados porque venga la OEA, que no es una imposición, que los observadores electorales integrante internacional están acreditados desde el año 94, que es un derecho que se tiene, y que bueno, que bienvenido sea, ¿no? Para consolidar el modelo electoral en el país. Lo que sí la realidad es que sí tener observadores internacionales y más de este tipo de organismos sí le dan un peso mayor, ¿no? Al cuidado de las elecciones, porque en muchos casos inclusive emiten algunas observaciones muy puntuales, muy precisas, y desde luego tener unos ojos externos a nuestro país siempre va a funcionar mucho. Sí, yo recuerdo precisamente mucho, fíjate que en el caso de Michoacán, de cuando fue la elección de Luisa María Calderón, hermana de aquel entonces presidente Felipe Calderón, hubo muchos observadores electorales internacionales ahí en el caso en particular de Michoacán, por lo que implicaba que la hermana del presidente estuviera compitiendo, y el resultado cerrado que se esperaba, bueno, era algo importante tenerlo en cuenta. Fíjate que ahí me gustaría, tú que tienes experiencia en este tema de los organismos electorales, por ejemplo, pensemos una elección federal, Guillermo, o sea, ¿tú crees que los observadores internacionales, digamos, podrían de alguna forma tener cobertura nacional, digamos, podrían tener, digamos, esta parte de poder de alguna forma, digamos, de alguna forma decir que ellos observaron que la elección fue limpia y transparente? O sea, ¿crees que esto podría resolver el tema de los observadores electorales, tú con que tienes experiencia en las instituciones electorales? Sí, mira, yo creo que la observación electoral, y de hecho a nivel federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues está regulada a partir del artículo 217. Y establece primero cuáles son los requisitos para ser observador electoral, y después también cuáles son los derechos y obligaciones, ¿no?, de los observadores electorales. Yo he visto en los órganos electorales que las asociaciones de observadores electorales o asociaciones de ciudadanos que se organizan para ser observadores electorales siempre tienen mucho peso, pero también hay que tener mucho cuidado. Recuerdo mucho el caso de un grupo que se llamaba un corporativo Movi, creo, que se inscribieron, se organizaron como una asociación civil, se inscribieron más de 2.500 observadores electorales. Bueno, a la larga pudimos descubrir cómo atrás de esos observadores pues estaban grupos, ¿no?, de intereses, que la única finalidad era, bueno, no era la observación electoral, ¿no?, sino era pues estar por ahí en las casillas pues con otro tipo de situaciones particulares. Entonces yo creo que los observadores electorales están en la ley, están facultados. Grupos de observadores siempre van a pesar más que los observadores individuales, porque inclusive están muy bien organizados, cuántas casillas, traen sus propias pues relación de incidentes, de actas que no tienen ninguna validez. Ahorita no podemos tocar ese tema, pero bueno, hablar de un grupo de observadores y el caso internacional, y además el caso de la OEA, sí pesa y pesará bastante. La figura, la principal razón de la observación electoral, la principal razón de ser es que pueda precisamente inhibir, ¿no?, actos contrarios a la ley. Como decir, híjole, te están viendo, ¿no? Cuidado, ¿no? Sí. Eso es algo muy importante. Y bueno, ahorita otro tema que ahorita Y yo creo que, fíjate que aquí estoy pensando en esta parte, porque yo creo que más allá, digo, ya lo hemos visto, o sea, fue un fraude, pues en eso coincido mucho con el PAN y el PRD, que fue un fraude de Estado. Yo creo que los resultados electorales no van a cambiar. Entonces yo creo que sí, yo creo que desde hoy tenemos que estar pensando en qué va a pasar en 2018, yo creo como un tema futuro. Y aquí, fíjate, yo me acuerdo mucho, en 1994, no sé si tú para entonces ya estabas estudiando o algo así, ¿verdad?, porque eres muy joven, se hizo el observador electoral, no sé si tengas esa figura. Y fíjate que para la elección, en este caso que fue de Ernesto Zedillo, sí funcionó mucho este observador electoral. Entonces, ¿por qué no regresar también a ese observador nacional
que también se juntó con el Observador Internacional. O sea, en 1994, después de unas elecciones muy fraudulentas que fueron en 1988, se juntaron esos dos observadores, el tema nacional e internacional, y yo creo que lograron una gran legitimidad. Ahora la pregunta, ¿tú crees que el regreso a esta figura podría resolver un tema de fraude electoral en 2018? Fíjate que es muy importante esta figura porque, bueno, yo creo que considera lo siguiente, típico, ¿no? Decimos observador electoral y lo ubicamos en la etapa de la jornada electoral, ¿no? Y que es el día de efecto clave, ¿no? Para ir a votar. Pero la observación electoral, pues de entrada es durante el desarrollo de todo el proceso electoral. Si un observador electoral acreditado por las vías y con los requisitos que se le solicita, puede ejercer la observación electoral desde que inicia el proceso electoral, es decir, puede estar presente en cuestiones de campañas, de registros, de ubicación de casillas, de sesiones de los comités, de los consejos, no nada más el día de la jornada electoral, y también la etapa posterior a la elección, también por eso está acreditado, para que siga ejerciendo sus funciones de observación electoral. Ahora, algo muy importante que alguna vez se discutía, y que una vez más aquí está en la Ley General de Elecciones y Procedimientos Electorales, señala, ¿no? cuáles son las facultades que tiene, cuáles son los actos que puede observar, pero algo muy importante, y creo que aquí estaría la clave, ¿no? Dice, los observadores electorales podrán presentar ante la autoridad electoral informes de sus actividades en los términos y tiempos que para tal efecto determine el Consejo General. En ningún caso los informes, juicios, opiniones o conclusiones de los observadores tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados. Y esta parte es importante, ¿no? Porque yo recuerdo en mi experiencia electoral de 1.500 observadores que se registraban, no todos presentaban un informe al final del proceso electoral, sí llegamos a recibir 300, 400 informes, pero lo más importante ahí era que todavía no tiene y no se les da un efecto jurídico a lo que ellos puedan observar, ver, ¿no? Constatar, testimoniar, ¿no? Que creo que esto es muy importante. En los tribunales electorales, al momento de los juicios de inconformidad, de conformidad, de las impugnaciones, recabas toda esa información de las actas, las copias de los partidos políticos, incidentes y demás, pero está ese buen punto a discutir, ¿no? Los informes de los observadores electorales deberían de tener un peso como una prueba para aportar y que podría echar abajo la votación en una casilla o en toda una elección, pues sería muy importante, ¿no? Digo, qué importante sería que la OEA o que asociaciones nacionales o que tú, alguien individual como observador electoral, no nada más fuera y no nada más presente su informe con fines, informativos, ¿no? Sino que verdaderamente también pudiera aportar para valorar un peso probatorio en órganos electorales. Fíjate que este tema me parece muy, muy importante, como incorporar y la sociedad, porque yo me acuerdo en 1994, ya siempre les cuento los anécdotas a mis alumnos y es cuando uno se da cuenta que la edad va avanzando, ¿verdad? De cómo la sociedad civil fue la que llamó al observador electoral. Entonces yo creo que ahora le toca a la ciudadanía volverse a organizar, le toca, digamos, a la ciudadanía invitar, y yo creo que este trabajo es lo que tendría que fortalecerse a futuro. Ahora, tú como, de nuevo, Guillermo, especialista en este tema electoral, o sea, si ya vimos que la FEPADE tiene sus limitaciones, el Instituto Electoral tiene sus limitaciones, el tribunal tiene sus limitaciones a la hora de decir, esta elección, digamos, excedieron los fraudes, pero no hay forma de comprobarlo. Digamos, aparte del observador electoral, digamos, ¿qué otro tema podríamos introducir para 2018 para evitar un posible nueva fraude electoral 2018? Mira, yo creo que otro tema y otra figura muy importante, y hace poco la toqué, porque parece que está ahí como olvidada, ¿no? Ahí en el closet de los actores que intervienen en la jornada electoral, y yo creo que es la del notario público. El notario público juega un papel también fundamental en el proceso electoral. Bueno, de entrada, para que tú quieras ser un partido político, ¿ante quién tienes que ir? Ante notario público y cumplir ciertos requisitos, ¿no? Los notarios públicos son pieza clave también el día de la jornada electoral. Para diferentes actos que así lo solicita la ley, se requiere el testimonio, la fe pública de un notario público, ¿no? Y
inclusive pues hay partidos que ya tienen a sus propios notarios, sus propias notarías, para bien o para mal, pero bueno, también ya las tienen ahí, ¿no? Y consideramos en una práctica de notarios públicos la importancia que ellos representan y que se ha perdido también dentro del derecho electoral y dentro de la propia jornada electoral, ¿no? Es obligación, está en la ley, de que las notarías públicas deben permanecer abiertas todo el día de la jornada electoral, ¿no? Entonces, en realidad, como autoridad investida de fe pública, juega un papel importantísimo, ¿no? Digo, aquí sí, lo que él levante, lo que él constate, tiene ese peso que no se le concede todavía al propio observador electoral, y yo creo que es una figura, la verdad, muy olvidada, que está ahí presente. Pero no se da, digamos, fácil manipular un notario público. Pues también ahí está, ¿verdad? Esa es la cosa. Funciona, digamos, sí. ¿No? Y además es uno de los actores políticos que también están sujetos a delitos en cuestiones electorales. Está también la parte de los notarios públicos. Entonces yo creo que es una figura olvidada bastante para esta parte de la cuestión electoral, y que yo creo que debería de fortalecerse más, regularse más, darle más facultades, vigilarse también más, que trabaje más de la mano de los secretarios, de los presidentes de las mesas directivas de casilla, y ayudaría bastante a la... Mira qué interesante. Pues yo creo que ahorita digamos, pues sí, meses, creo que se tendría que pensar la sociedad civil, obviamente, y los partidos políticos también, porque, bueno, aquí perdemos todo, ¿no? Me queda claro, si un fraude electoral va en contra del PAN o del PRD o de Morena, pues ahí perdemos todo, ¿no? Entonces yo sí creo que en ese sentido tendremos que pensar qué cosas... Ya sabemos que va a haber fraude, creo que eso ya nadie ya nos deja la duda. Entonces, ¿qué elementos vamos nuevamente a trabajar para evitar un posible fraude electoral? No sé si quieras decir algo, Reinaldo, ok. Yo más bien, tendríamos que también analizar, pues yo creo que el sentido de todas las instituciones, la base de todas las instituciones públicas es la confianza. Y yo creo que los ciudadanos son los que deben de trabajar en base a esa confianza. Son ciudadanos que son presidentes de casilla, son ciudadanos que conforman la mesa electoral, okay. Pues, ¿no? Entonces, con los ciudadanos es con quien se tiene que fortalecer el amor a las instituciones y a esta democracia. Si no tenemos como ciudadanos el amor a una democracia, incipiente, no incipiente, continúa lo que quieras, no vamos a poder tener también como ciudadanos buscar esas responsabilidades hacia las instituciones públicas, que también son la base. Sí, digamos, defender tu papel como ciudadano, así ¿no? Es. Fíjate que esto, te lo juro que siento como que es un regreso al tiempo, ¿no? Porque creo que regresamos a esta época donde los ciudadanos creímos en ese momento que teníamos la obligación de defender nuestras instituciones. O sea, el 94 de verdad hubo una participación inmensa en la defensa de esa elección. Entonces yo creo, y desde aquí llamo a todos los ciudadanos, a que nuevamente nos importa la siguiente elección de 2018, que participemos como observadores electorales en estas, o pensemos otras cosas, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante a ver a futuro qué vamos a hacer, ¿no? Porque pues es nuestro país, son nuestras elecciones, entonces no podemos esperar que la OEA tome una decisión, ¿no? Tenemos que tomarlas nosotros. Muy bien, vamos con el siguiente tema, que son los guachicoleros, que es un tema pues que parece surrealista, pero es real, ¿no? Existe en nuestro país. Reinaldo, sabemos que hay estados que tienen pues como problemas muy fuertes, ¿no? Y Guanajuato ya está ¿no? El tema de los guachicoleros, ¿no? Digamos, es un tema donde el Estado tendrá que ver, los políticos, o simplemente es un tema, digamos, pues sí, digamos, no quiero decirlo así, pero del crimen organizado. Yo creo que es la nueva forma del crimen organizado. Sí lo creo. Y vaya, no entendamos únicamente hoy, hablar de crimen organizado es hablar únicamente de las personas que venden una cantidad de drogas, sustancia, la siembra, la cosechan y demás. Yo creo que es algo nuevo. Yo creo que es algo que sí se está desarrollando y cada vez mejor, pues, ¿no? Estaba viendo la semana pasada un documental donde ya incluso los coches estaban de manera tal acomodados para que tuvieran una cantidad de litros de... Deja los coches, las pipas. No, pues, pero es que las pipas son fáciles de encontrar o de ver, ¿no? Pero un coche, pues no. Entonces el coche ya tenía de tal manera que tenía un chorro de tanquecitos al interior perfectamente acomodados para que no fuera sospechoso, ¿no? Y esto es algo que generaríamos problemas consecuentemente. Y uno de los estados con mayor problemas es Puebla, ¿no? Puebla,
hay incluso un análisis científico-técnico que dicen que Puebla es más probable de tener estos ejercicios de huachicol, como lo hemos visto, por la forma en la que la gasolina está acumulada, no genera tanta presión, por lo tanto es una gasolina más limpia, es directa, no tiene tanto gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es una parte de los cuales ha generado una cantidad, y yo creo que el problema sí tiene nombre y apellido, y es muy directo y verdadero decirlo. El exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, tuvo muchas oportunidades para intervenir en esto y no lo hizo, ¿no? Hoy vemos una cantidad impresionante, pero impresionante, de tomas clandestinas que ya estaban desde hace muchos años, ¿no? O sea, el señor salió el año pasado y ya estaban las tomas clandestinas y ya estaba el problema. A eso voy, qué bueno que lo tocaste, porque creo que aquí hay un tema que a veces queremos ver, que no veo ni escucho, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, los políticos benefician de los huachicoleros, o sea, de la el robo, porque es un robo. Pues mire, yo no sé si tenga un beneficio o no pienso. Porque son parte no de. No pienso pensar mal. Ah. Pero de que tienen. Tu candidato es tu candidato ya. No. Para nada. Pero de que tienen algo que ver, tan solo como haber sido gobernante y no haber actuado de la manera que se tiene que ejercer el poder en cuanto a reservas, porque aparte no es solamente un nuevo grupo organizado el que se está haciendo de un poder económico y de delincuencia, ¿no? Es una cantidad de personas que han muerto por estos tomas clandestinas. O sea, ¿tú crees que el exgobernador de Puebla no lo sabía? Yo creo que sí lo sabía, que no actuó diferente. Ah, entonces sin ganar nada, así no, como no que... No sabría decirles que sin ganar nada o no, pero hay algo más importante. O sea, lo sé y no hago nada, está como muy extraño, ¿no? Perdón, Hay algo más importante que yo creo que en este problema lo hemos dejado totalmente de lado por ver únicamente el problema y no ver algo más allá. La deshonestidad de los mexicanos. En todos los niveles, en todos, ahí nadie se salva. Claro, pero es que aquí hablamos de deshonestidad, desde el dueño de la gasolinera que compra los litros más baratos hasta los dueños de las empresas, transportistas, etcétera, etcétera, como mexicanos directos. Y como políticos, porque están metidos en esto. En el mercado de Puebla venden el litro a 6 y 7 pesos y puedo ir yo a comprar mis X tantos de litros de gasolina. Y es una deshonestidad, esta doble moral de lo mexicano que ante las instituciones que clamamos justicia, pero ante este tipo de circunstancias nos aprovechamos de ella, ¿no? Muy bien. Guillermo, en este tema de los huachicoleros, que a mí me parece que es un tema muy grave, porque de por sí, bueno, ya no tenemos tanto petróleo, ¿no? Y luego, digamos, el poco que tenemos, y tan siquiera somos capaces, digamos, de cuidarlo, y aparte de estas tomas clandestinas, pues parece ser que se va muchísima cantidad de petróleo por esto. Digamos, es parte de los políticos, digamos, porque esto se ha convertido ya en un tema tan fuerte en México que ya ahora es tema nacional, los huachicoleros. Ya hasta santo tienen los huachicoleros. Sí, tienen santo. Fíjate que yo creo que ya se ha convertido en un tema importante, pues porque es un negocio, ¿no? Si nos vamos para atrás, ¿qué pasaba con el ambulantaje, ¿no? Y ahora me llama mucho la atención, no son ambulantajes, pero por ejemplo, algún fin de semana he visto muchos puestos aquí, ¿no? Y por muchos lados aquí en Guanajuato, y veo que toda la experiencia de Morelia, que tomó tantos años quitar puestos y limpiar el centro histórico. No, pero nada que ver, o sea, como que el robo del petróleo sí, pero voy para allá. Por ejemplo, ambulantaje, piratería, talas de montes, todo claro. Eso representan negocios, ¿no? A ver, por ejemplo, otro tema, el alcohol adulterado. Estoy poniendo ejemplos. Bueno, tú digo, no sé. ¿Por qué pasan? Vaya, por algo, ¿no? Claro, no tiene que ver, pero siempre decimos, ¿por qué hay ambulantes? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay piratería? Claro. Pues porque, ¿quién está detrás? Así me estás haciendo sentir mal, yo compro discos piratas, ya me siento como, estoy propiciando estos robos. Porque si no se está castigando es porque algo está fallando, ¿no? Con la normatividad o con la autoridad que se está haciendo de la vista gorda, ¿no? Creo que eso es algo importante y que, bueno, desde luego no se compara. Son temas millonarios. Está viendo que, por ejemplo, la Unión Industrial del Estado de México, la UNIDEM, señala que diario se roban 75,000 barriles. Fíjate, de combustible. Y ese está el punto. ¿Por qué no se está frenando? Sí hay enfrentamientos, ya hay documentados.
diferentes puntos, entidades federativas, con los militares, pero bueno, no se detiene. Accidentes donde hay personas ya muertas, cuestiones de riesgo por hacer todo este tipo de tomas clandestinas, y tampoco se está haciendo algo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué está fallando, ¿no? ¿Y tú qué piensas de esa pregunta que te acabas de hacer? Me parece interesante. Yo empecé con eso, ¿no? Señalando algunos negocios, ¿no? Y creo que Sí. por algo no se regula, Claro. es quizá porque esté siendo un negocio. Y por otro lado está esta otra parte que dices que es muy interesante. Fíjate que estaba viendo eso, la parte o elementos ya que entran de aspectos sociales, ¿no? Que por ejemplo muchos que se dedican a esto, guachicoleros, ya lo ponen en redes sociales, en donde puedes comprar el combustible, dónde lo puedes adquirir, cómo empiezan a tomar todo este tipo de elementos de que yo no soy experto, la cumbia de ellos, ¿no? Está viendo también. Es que esto es surrealista, te lo juro. Está viendo también que así como, pero fíjate qué curioso, ¿no? Pero se relaciona, el santo niño huachicoloro, ¿no? Y ahí sale en las redes el santo niño, ¿no? Que tiene bidones, que tiene una manguerita. Dices, ¿cómo, no? Que protege a ellos, ¿no? A los huachicoleros. No, fíjate que es que esto es como lo del Chapo, no todo el mundo sabe dónde estaba, apenas la agarraba, ¿no? Entonces está como esta parte donde a mí me parece que es una muestra de lo mal que estamos, en el sentido de que, como tú dices, es un negocio donde me queda claro, ya saben dónde están las tomas, estas tomas clandestinas, ya saben, digamos, a qué horas, o sea, se forman y por qué entonces no se hace nada, ¿no? Esto nos lleva a pensar pues que están metidos los políticos y mismo Pemex en este tema, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una tristeza que fuera de reconstruir Pemex, de hacerlo trabajar y digamos que gane, lo que están haciendo es apoyar estas tomas para que ahí digamos, ganen de manera, pues sí, informal, dinero y un pequeño porcentaje de la sociedad se beneficie. Y bueno, y aquí lo que dice Reinaldo me parece muy interesante, o sea, como al final todos somos participantes de esto, que eso es lo más triste, porque yo voy con mi carro, va una empresa con una pipa, y ¿quién gana? Pues somos. Y nos quejamos, o sea, Qué fuerte está esto. cuando la gasolina subió, había una cantidad de protestas de personas en las gasolineras que no querían pagar el IVA y todos los impuestos que puso el gobierno. Desconozco y quisiera saber interesantemente qué piensan ahora de estas personas que no saben, acaso sí, acaso no, dependiendo de las personas, si están comprando gasolina robada, ¿no? Pero esa es la otra también, porque yo creo que hay gasolineras que lo tienen y tampoco nos dicen, No, claro, por eso digo, no, quién sabe si ellos sepan o no, pero están comprando gasolina robada y en caso de que sepan, pues lo están aceptando, como usted está comprando. No, bueno, yo hace mucho que no discos compro, ¿no? Que piratas, quede claro, está o sea, que aceptando. quede claro que hace mucho que no compro, ¿no? Pero sí acepto que sí lo compré en un momento dado. Fíjate que esto nos hace pensar también como sociedad, ¿no? Hasta qué punto tú tienes también parte de esto, ¿no? Me parece que el tema de los huachicoleros, que ha generado, como muy bien dijo Guillermo, muertes, pues esto es un robo a la nación definitivamente, incendios, o sea, digamos ha traído problemas sociales, y yo creo que lo más importante es esta corrupción y pues robo, en este caso de los recursos públicos, ¿no? Entonces me parece un tema muy complicado y que la verdad es como muy surrealista que ahora ya está por internet y no pase nada, ¿no? Entonces esta es muestra de lo que es México, qué pena, pero creo que tendremos que reflexionar como ciudadanos qué nos toca. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en contra. Vamos con el tema de pintas a favor de Márquez. Este es positivo para Guanajuato. Un candidato de Guanajuato a la presidencia de la República. La verdad, te lo soy sinceramente, o sea, yo soy lejos de ser panista y no soy panista ni voy a hacerlo, ¿verdad? Es prista. No, de ninguna tampoco. O sea, digamos que no soy soy de ningún partido, pues que quede claro. Entonces, pero la verdad es que ante candidatos como Valle, que la verdad es un personaje que pues dejó muchísima corrupción en Puebla, un personaje que se mostró autoritario, un personaje que no fue, digamos, el feminicidio en Puebla creció, el tema de dinero, o sea, muchos problemas sociales dejó en Puebla. Me parece que no podría ser un buen candidato a nivel nacional, ni un buen representante, digo, de Acción Nacional. Y digo, está, digamos, también, pues están peleando entre, digamos, Anaya y pues
la esposa de Calderón. Me parece que entre estos candidatos Márquez podría ser no sé, una diferencia interesante. Pero bueno, a lo mejor como guanajuatense uno lo ve positivo, ¿no? Pero si hacemos un análisis del partido, ¿creen que Márquez podría, digamos, ser un candidato, digo, no que tenga fuerza, sino un candidato que pueda ser, digamos, vendible a nivel nacional, Reinaldo? Un candidato vendible a nivel nacional. O sea, que la gente se interese, ¿no?, por esta candidatura. A ver, es que la forma de poder vender el candidato puede ser de dos maneras. El principio, a la interna. Y en la interna, el ranking como uno de los mejores gobernadores, hablo del interior del PAN. Sí, como un consenso, sí. Al ranking como uno de los mejores gobernadores panistas lo tiene. Sí. El ranking como uno de los estados que ha crecido su Producto Interno en comparación a nivel nacional lo tiene. Hay muchas ventajas para poder decir que sí es un muy buen candidato. Sin embargo, también tiene otras cuantas desventajas, ¿no? Y ahorita vivimos un estado de inseguridad en muchos municipios importantes y eso, híjole, además de los huachicoleros. Todavía no estamos como en Puebla, es la realidad, digo, en Puebla se ven camiones y miles de kilómetros con huachicol para acá, ¿no? Pero yo creo que es un tema importante y que puede estar pegando, ¿no? El feminicidio que también es un dato interesante. Es algo que también puede ser algunos derechos humanos que se ven violentados, etcétera. Digo, puede o no pegarle. Que le alcance para ser presidente, es decir... Candidato. Bueno, candidato, es decir, que el gobernador pueda venderse al exterior, estará complicado, ¿no? Porque si bien hoy el descrédito de los partidos políticos es cada vez mayor y el hecho de que un candidato del PAN, sea quien sea, pues por ser del PAN o por ser del PRI o por ser de Morena o del PRD, etcétera, pero por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos candidatos que, digamos, de alguna forma están desgastados, ¿no? Estos tres candidatos que te acabo de citar, ¿no crees que Márquez podría ser como un respiro hasta, digamos, nuevo? Yo creo que sí, no, porque ya hay más candidatos en el PAN, ¿no? O sea, y Anaya ha hecho muy bien su papel como presidente del partido. Pero también se le ha vinculado con temas de corrupción, ¿no? No se le han demostrado ninguno. Bueno, pero ya están, o sea, ya están públicamente, ¿no? El día de mañana se le hace nada más que yo más bien voy por otro análisis, ¿no? Y lo apuesto nuevamente. Yo no creo que Márquez sea candidato a la presidencia de la República. En 2018 o antes, la presidencia nacional del PAN puede quedar vacía, es decir, como una oportunidad importante para uno de los mejores gobernadores al interior del PAN, ¿no? Y eso, y también uno de los gobernadores con los mayores votos panistas en la República. Entonces también puede ser una muy buena oportunidad para que Márquez busque otra presidencia y no necesariamente la de la República. Ah, mira, mi querido Guille, ¿tú qué piensas? O sea, ¿Márquez le interesará? ¿Podrá ser un candidato? ¿El PAN está interesado? ¿Tú qué opinas? Mira, yo lo que he visto es que además, bueno, que estamos siempre hecho aquí, ¿no? En campaña electoral, parece que están muchos de manera permanente, muchos gobernadores, es el desgaste, ¿no? De los tres posibles, ¿no? Margarita Zavala, Moreno Valle y presidente de la Acción Nacional, yo los veo ya muy desgastados, en actos públicos, en riñas entre ellos, y yo creo, desde mi punto de vista, es lo que menos requeriría Acción Nacional. Ya el destape de algunos candidatos aquí se ha dado, que creo que serían muy buenas opciones. Aparece pues esto de las pintas, ¿no? Inclusive esto de Anímate, las 3 M's, Anímate Miguel, fue o es tendencia también en redes sociales. Aparecieron pintas de estas bardas en San Miguel, Silao, Prisa del Rincón, Dolores. Su pueblo, ¿no? Sí, así es. Pero vale la pena, yo creo, ver, inclusive el correo pone ahí una encuesta donde dice que el 62% sí lo apoyaría, ¿no? ¿De dónde? Una encuesta que ponen en línea el correo. Ah, ya, de Guanajuato. Sí, de aquí, de Guanajuato. Pero yo creo que lo importante es eso, ¿no? Dice que también hay una encuesta, no la de ese medio, que lo señala como el mejor gobernador que actualmente tiene México, el economista, gracias. Pero es eso, ¿no? Digo, vete aquí a Michoacán y sus encuestas van a decir que el mejor gobernador es Silvano, ¿no? Que a propósito salió una revista esta semana de que es uno de los papás más hot, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ya empezaron las encuestas, ya empiezan los gobernadores a posicionarse, el Moreno Valle todavía, volvemos a lo de siempre, ¿no? Tenemos todavía cargos, estamos desempeñando cargos
pero ya estoy pensando, ¿no?, en la presidencia, cuando todavía tengo muchos pendientes que resolver, como es el caso de algunos de estos tres que ya empezaron, como el caso de otros gobernadores que están pensando ya en esto, cuando creo que todavía hay muchas prioridades aquí en el Estado, y todavía hay mucho tiempo, porque si mal no recuerdo, hasta marzo del otro año se tendrán también para funcionarios públicos que quieran separar su cargo para contender. Pues mira, ya con esto, digamos, lo dejamos, no sabemos qué pase, pero la verdad, así, Reinaldo, pero la verdad es que creo que podría darle un respiro. Yo creo que a la candidatura del PAN, yo coincido mucho con Guillermo, que tanto Anaya, Margarita como Moreno están ya desgastados, pero bueno, eso es una decisión al interior del PAN, pero pues nos gustaría a los guanajuatenses que estuviera ahí, Márquez. Ajá. No, solamente una cosa, a nivel federal o ya exterior, sí empiezan en marzo los registros de candidatos, pero todos los interiores del partido ya empiezan este año. Pues vamos a ver, eso ya se lo dejamos ahí al gobernador, ¿verdad? Pero bueno, le deseamos suerte, ¿verdad? Le deseamos, ¿no? Muy bien, vamos a entrar con un caso que me parece realmente impactante, que es el caso Venezuela y el caso Colombia. Aquí parece que hay una crisis muy importante de Venezuela y parece ser que los mexicanos, ¿no? O sea, tenemos el tema moral para decirle a Venezuela pues, que está muy mal, ¿no? A mí eso me parece increíble de los mexicanos, ¿no? Entonces, pues nuestro canciller, ¿no? Me parece que está ahí diciendo cosas muy graves sobre Venezuela cuando creo que no sé, y se lo dijo muy bien también la canciller venezolana, que primero tendríamos que ver las condiciones de nuestro país antes de hacer alguna crítica, y yo creo que ahí sí creo que coincide y estoy, digamos, en sintonía con ella, porque cómo nos atrevemos a criticar elecciones en Venezuela cuando nosotros tenemos fraudes electorales impresionantes de Estado, cómo nos atrevemos a decir pues que hay una crisis cuando nosotros económicamente pues está demostrado que estamos a la baja, hay muchísimos problemas de muerte de periodistas, de muerte del crimen organizado, entonces creo que no tenemos el tema moral para decirle a Venezuela qué mal gobierno tienes. Pero bueno, en este sentido, me parece a mí que hay un tema muy interesante en la OEA, cómo 14 países se unen para ver si podrían en este sentido pues darle recomendaciones a Venezuela sobre su actuar. Entonces, en este sentido, vamos ahora sí a escuchar a nuestra invitada colombiana sobre la crisis de Venezuela. Digamos, cómo, digamos, tú que estás de alguna forma como más cerca, nosotros los mexicanos, aunque compartimos este continente, a veces los vemos como más alejados, no sé por qué razón. Yo creo que entre ustedes se ven como más cercanos, ¿no? Entonces, esta crisis, ¿cómo se observa, mi querida Nayeli? Sí, realmente desde hace muchos años pues somos países hermanos y la migración de un país a otro es muy normal. Muchos dicen en Cúcuta, cuando uno viaja a Cúcuta, que es la frontera donde se encuentra el puente Simón Bolívar, que es la frontera con Venezuela, dicen como ir a Venezuela no es ir a otro país, es como ir a otro barrio, porque está muy cerca. Tú llegas a Cúcuta y encuentras motos que te cobran 2.000 pesos, que es un costo súper bajo, para llevarte a Venezuela. Entonces, pues sí hay mucha interacción entre los dos países, pero hace un año o más tenemos una gran problemática en Colombia porque según Migración dice que entre 35.000 y 45.000 venezolanos entran a diario en Colombia y de esos no salen ni la mitad. Se dice que más de 1.200.000 venezolanos han entrado este mes en Colombia y se piensan radicar. En la registraduría de todos los municipios y de todos los departamentos se ve esa gran cantidad de venezolanos. Es más, ahora en las registradurías hay una fila especial para venezolanos que se quieren registrar como colombianos porque tienen sus padres colombianos y quieren llegar a vivir a Colombia. En el sector laboral pues se siente mucho más porque han llegado muchas personas de Venezuela que quieren llegar a trabajar en Colombia. Mucho de ese trabajo sí es especializado, ingenieros, médicos, de todo se encuentra en las calles, se encuentra en los prostíbulos, se encuentra en todos los lugares venezolanos trabajando. Una gran problemática que se ha dado pues es con los trabajadores de obra y con las prostitutas. ¿Por qué los trabajadores de obra? Porque mucha mano de obra llegó de Venezuela y a un costo súper económico. Las personas le pagan la mitad de lo que le pagaría un trabajador colombiano. Entonces pues sí está esa problemática laboral de que se quejan los colombianos de que ya no hay trabajo porque los venezolanos llegan a regalar su trabajo. Pero los venezolanos llegan y se ganan estos montos de dinero para tratar de enviar a su país dinero para sus familias.
Digo, me imagino que es un sueldo, pues tampoco es que sea que se vaya en Estados Unidos, ¿no? Es un sueldo, digamos, bajo. Sí, es un sueldo, le pagan muchísimo menos. Entonces, imagina hay condiciones. Bueno, eso es lo mismo que pasa en México en las fronteras, ¿no? Sí, y en el sector de los mercados ellos dicen que es impresionante llegar a Colombia y ver esos supermercados repletos de cosas cuando allá tienen que hacer filas de 5 o 6 horas para comprar una bolsa de harina, una bolsa de pan, y más con la implementación de las cédulas que solamente les dejan comprar un producto por familia. Entonces tener que hacer 6 horas de fila y que le vendan una bolsa de algo, o la peor de las situaciones que ellos comentan es llevar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y llegar a su lugar en la fila y que digan, no, ya se acabó, ya no hay. No, aquí hay una crisis, me parece que es súper fuerte en el caso venezolano, y no solo un tema de elección, que ahorita es lo que vamos a ver, sino también es una crisis económica muy fuerte. Me parece a mí que Venezuela no está pasando por su mejor momento, y junto con la crisis económica que tú acabas de señalar y que además muestra de ello, digamos, es buscar, digamos, otras fuentes de trabajo, aunque sea en otro país, también se le suma este tema electoral de quererse reelegir nuevamente a Maduro. Entonces, en ese sentido, bueno, Maduro está llamando a un constituyente. Digamos, Reinaldo, este constituyente, digamos, tendría, o sea, una razón de ser, o simplemente Maduro está demostrando ser un autoritario como otros gobiernos en América Latina. Pero es que a Maduro hay que recordar una pieza clave del tema de Maduro. En la pasada Asamblea Nacional de Venezuela, pues se le voltearon los números. Entonces, ¿Sí? la mayoría de la asamblea era oposición a Maduro, era oposición al régimen chavista. Y entonces pues se le estaban yendo muchas cosas de las manos ya. Había muchas políticas de las manos, había muchos candidatos saliéndose de las manos, había muchísimas formas de actuar del gobierno para el gobierno que se le estaban haciendo las manos. La única forma que tuvo que hizo que volviera a su cauce, según él, pues es desaparecer a esta Asamblea Nacional de Venezuela y entonces llamar a un constituyente que hasta ahora no ha dicho fielmente cuál es la razón. O sea, sabemos cuál es la razón de antemano, pues, pero según las leyes de Venezuela, según la historia, no hay nada. Hay intentos de golpes de Estado, intentos de tirar al gobierno, intentos de el pueblo venezolano, pero no hay nada, ¿no? Entonces es únicamente continuar con su poder perdido, que es lo que tiene que hacer y es lo que tendría que estar trabajando. Y lo que llama la atención el día de hoy en la reunión con los 14 países de la OEA es que pues están pidiéndole a Maduro rectifique en temas económicos, políticos y sobre todo humanistas, ¿no? El tema que justo las familias vivan en la compra de bienes para su alimento diario. Es decir, yo voy a comprar 1 kilo de arroz pero no tengo aceite, entonces tengo que esperarme hasta el siguiente día o la siguiente jornada de compra para ver si tengo comprar aceite y poder hacer arroz, solo que a lo mejor el aceite ya se acabó y ya no tengo nada. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar así? Medicinas, hay una cantidad de personas que se están muriendo porque no tienen medicinas, ¿no? Y yo creo que, fíjate, yo pensé... Digo, también quiero aclarar que en este punto también se ha incluido en el tema, digamos, de elecciones. Eso es una petición, un tema de autonomía del Poder Judicial y libertad de procesos políticos, ¿no? Aunado a eso. La canciller de Venezuela les contestó muy bien. ¿Quieren elecciones? Pues va a haber, ¿no? O sea, se va a hacer... Sí, ese es el problema de las elecciones. Sí, el problema son las elecciones, va a haber, en unas semanas va a haber un constituyente, después gobernadores, después presidentes. El problema es los presos políticos, por ejemplo. Personas que estén en contra del Estado, con el solo hecho de decirlo, los meten a la cárcel. Lilian Tintori, su esposo Leopoldo Gómez, llevó casi 4 semanas desaparecido, no sabía nada de él hasta que empezó a tener ahí algunos aires, ¿no? En fin, yo creo que hay muchas cosas. Yo pensé que hoy la OEA iba a ser más osada. No, bueno, no logró el consenso, claro, no lo logró. Pero, Tenía ejemplo, que juntar 23 países, no lo logró. Hace unos meses estábamos viendo la Unión Europea que decía, vamos a abrir nuestras fronteras a todos los refugiados sirios. Y el problema está justo para todos los centroamericanos, ¿no? Hoy Colombia, Perú, están recibiendo a los venezolanos, pues con las puertas abiertas a lo mejor, pues, pero difícilmente también con una situación económica. Y hoy México y todos los otros demás países no se sumaron a abrir las puertas a los venezolanos, si es que fuera. Bueno, o sea, no podemos ni con nosotros, sí, la verdad. Si queríamos levantar la mano bien, la teníamos que haber levantado. Bueno, ya sabes que somos doble moral, nada más decimos que ayudamos, pero ahí está el asunto. Bueno, y por el caso de Videgaray, que le dice, oiga, su democracia está pa'l perro, y pues la maestra
quítate que ahí te voy, ¿no? Entonces, Sí, las sí. recién elecciones donde parece ser que hubo fraude, parece ser que no, etcétera, en México, pues allá también están siendo diferentes por la forma de democraticidad venezolana, ¿no? Ahora, esta idea de asamblea, Nayet, ¿cómo la ves? Esta idea de una nueva constitución, una nueva forma, digamos, de organizarse políticamente, ¿crees que sea la solución para Venezuela? Eso me parece interesante. No, realmente no considero que sea la solución porque cambiar el ordenamiento implica que el régimen chavista y pues en este momento de Maduro siga durante todos los años. Y entonces lo que mencionábamos de la oposición, Leopoldo López que lleva tanto tiempo encerrado y las cantidades de personas que las fotos son impresionantes que han salido a las calles a marchar para derrocar ese régimen, entonces una nueva constituyente hecha por ellos, que los beneficie a ellos, sería una permanencia en el poder durante muchos años, de lo que Venezuela tal vez no se podría recuperar, y que sí es el impacto internacional, o sea, lo que decías de que recibimos los venezolanos, muchas veces ni siquiera es por elección, simplemente por las fronteras ilegales llegan miles y miles de venezolanos que ha creado caos en la salud, porque si llega una persona herida, enferma, se tiene que atender. Sí. Han llegado muchas mujeres embarazadas que nunca han tenido un control prenatal porque no han podido acceder al sistema de salud en Venezuela y ya hay que atenderlas. La educación, los niños que hay que dejar entrar a las escuelas, a todos. Entonces es una crisis que abarca todos los sectores sociales. Sí, ahorita me parece que es un mal, de verdad muy mala época para el gobierno. La verdad, esta crisis económica creo que está detonando, digamos, la posibilidad de esta constituyente, ¿no? A lo mejor si hubiera otro tema económico, a lo mejor esto se tomaría diferente, ¿no? Pero eres un mal gobierno, no estás garantizando nada y encima quieres quedarte. Y aquí fíjate que hay un tema muy interesante, porque como los políticos, o sea, quieren perpetuarse en el poder sin hacerse una visión crítica de si estoy haciendo un buen gobierno, no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces creo que aquí esto convierte a Venezuela, nos guste o no, en un sistema autoritario, digamos, con una fuerza que yo creo que son de los pocos en América Latina con con esta tradición de querer sostenerse, ahora sí como dice Calderón, haya sido como haya sido, pero... Y bueno, se sostiene bajo el pueblo armado y en contra, ¿no? Pero hay otros gobernantes en Centroamérica que se siguen sosteniendo sin el pueblo armado, o sea, Evo Morales no tuvo puro, el otro gobernador que tiene a su esposa, pero como, tiene a su esposa digo, de vicepresidenta, no recuerdo de qué nación es, pero también, o sea, cuánto tiempo ha durado. Pero Evo Morales yo creo que no se compara para nada con Maduro. El tema es la democratización. A ver, sí, yo creo que no hay niveles, ¿no? Hago paréntesis, Hay niveles. Hago paréntesis. El tema en cuestión humanitaria, económica y política, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero a lo que voy es la democraticidad en nuestra zona centroamericana, pues también está siendo un poco flaca, ¿no? O sea, sí, entiendo, hay problemas de legitimidad. Es querer legitimar exactamente a los gobiernos, pues el hecho de que te relijas y te relijas, no se relijan, no lo relijan, te relijas y te relijas, pues entonces hoy le da la pauta a Maduro para decir, ay, si otros países lo pudieron hacer, y aunque todos estos estén en mi contra, lo voy a seguir haciendo. Sí, pero ahí el tema que me parece interesante es cómo los políticos no son capaces de decir, pues eso es mi periodo, sigue, ¿no? Eso creo que es el tema de la democracia, ¿no? Es decir, tengo un proceso electoral, ya terminó, el que sigue. Es esta parte de dejar que llegue la oposición o quien gane, ¿no? Y yo creo que ahí, pues digo, hay temas que creo que todavía la democracia en América Latina tiene un camino largo por recorrer, ¿no? Entonces ya como la última parte del programa, le pedí a Nayarit que nos compartiera el tema del todo esto que se da en torno a la paz en Colombia, porque bueno, nosotros lo tocamos lo tocamos en un programa, como desde acá vimos la paz, pero me gustaría que como colombiano nos platicara este tema. Bueno, pues el tema de la paz en Colombia podríamos hablar mucho tiempo, porque desde la década de 1960 hasta la actualidad, 2016 es más, han transcurrido 56 años en Colombia de una violencia que es una violencia muy fuerte. O sea, no se trata de una violencia pasiva que tú ves lejos, no, es una violencia que está en todo el país, donde te matan por todo, donde han ocurrido casos terribles y los casos así más significativos de que si no estás de acuerdo con el grupo al margen de la ley, entonces te descuartizan y juegan fútbol con tu cabeza.
esa fue una práctica que se realizó mucho en Colombia, como para impregnar ese miedo de la sociedad, de que si no estaba de acuerdo con ellos, pues le podía pasar cosas terribles. Entonces sí, desde el año 1960 se viene presentando esta guerra, porque movimientos de izquierda quisieron como ir contra el Estado. Entonces, en un primer momento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es el grupo como más fuerte, entonces empezó con pensamientos de izquierda, pensamientos sociales, de inclusión, con unas ideales muy buenos, pero lo que ocurrió fue que ya cuando llegó a tener tanto poder y tanta aceptación, entonces ya empezó con temas del narcotráfico, temas de manipulaciones, entonces ahí ya pasó de ser como una resistencia al Estado a ser ya un grupo armado revolucionario en contra de la ley para cometer actos terribles. Entonces, en el año 2012, bueno, desde hace mucho tiempo se ha querido iniciar un proceso de paz precisamente con ellos, que son el grupo más fuerte. En el año 2012, el presidente Juan Manuel Santos, que es el actual presidente, comenzó estos diálogos de paz en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el objetivo de acabar con esta guerra. Si bien es cierto hay otros grupos, pues él es el más fuerte. Entonces, en el año pasado precisamente, ya se firmaron los acuerdos definitivamente, ya se tomaron los puntos que se creían más relevantes, que era pues la entrega de las armas, el cese al fuego, porque los enfrentamientos eran impresionantes, eran enfrentamientos donde si bien murió personal de ellos, también pues el ejército tuvo muchas bajas. Entonces lo que se hizo fue tratar de refrendar estos acuerdos, entonces ahí es algo pues muy criticado en el país. Ya cuando se logró, después de 4 o 5 años de negociaciones de los acuerdos de paz, se dijo, bueno, vamos a refrendar el acuerdo para que los colombianos decidan si lo aceptan o no y se puede implementar. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Se llevó un plebiscito donde decía si se aceptaba o no se aceptaba, y movimientos políticos en contra del presidente lo que hicieron fue manipular las elecciones, hacerle creer a las personas cosas que realmente no habían en los acuerdos. ¿Para qué qué? Para que finalmente ganara el no. Entonces fue pues algo desastroso que llevó a que se debiera renegociar estos acuerdos, pero ya después de que ganó el no y ya hubo todo ese pensamiento en calma, sí hubieron varias críticas y creo que hay hasta procesos judiciales por la desinformación que se le llevó al pueblo colombiano por parte de estos movimientos, donde se le decía no, tienes que votar por el no, porque si votas por el sí, las personas que hicieron todos esos crímenes de lesa humanidad van a salir a la calle y ya no va a pasar nada. Entonces sí hubo esa desinformación y que fue terrible que ganara el no. Entonces el acuerdo contiene unos puntos estructurales. Entonces la reforma rural integral, porque pues si bien ellos se financiaban con el narcotráfico, entonces muchas zonas del país están con siembras ilegales. Entonces ese fue el primer punto, regresarle a esos campesinos sus tierras para que pudieran volver. La participación política, se dice en el acuerdo que ya en las próximas elecciones ellos podrán participar como un partido político que pues en los acuerdos, si bien todos tienen que ceder, entonces el gobierno nacional cedió 5 curules en la Cámara de Representantes y 5 en el Senado para que ellos también tuvieran su participación política, porque desde un principio ellos fueron creados con ese ánimo de participar políticamente, pero que el sistema no nos dejó y por eso fue todo lo que conllevó. Entonces, pues muy posiblemente ya en los próximos meses veremos en Colombia la creación de un partido político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que si no obtienen esos 5 curules en las votaciones, pues de todos modos las van a tener. El tercer punto es el cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. En las semanas pasadas ya se entregó el otro porcentaje de armas que ellos tenían, pues para terminar con el conflicto. Las garantías y las luchas contra las organizaciones criminales. Y el punto 4 es la solución al problema de las drogas ilícitas. Y un punto muy importante es el punto 5 de las víctimas, porque en Colombia, a raíz de este conflicto armado, hay miles y miles y miles de personas víctimas que ni siquiera han encontrado a esta hora sus familiares, familias que se han quedado sin sus padres, que han visto cómo los han torturado, muchas mujeres violentadas, violadas y todo lo más terrible que pues, nos podamos imaginar. Entonces esas víctimas se pretenden reparar, ya se tiene una ley de víctimas y reparación para que esas personas no solo tengan una indemnización económica por parte del Estado, sino que en pro de esos procesos judiciales que se le van a llevar a los integrantes de las FARC, ellos puedan obtener la verdad. Entonces, de saber, bueno, dónde están mis familiares, dónde fueron enterrados.
Entonces, ese es el punto de las víctimas. El punto 6 son los mecanismos de implementación y verificación del acuerdo, que también, pues, todos los organismos internacionales y muchos países que han cooperado con el acuerdo están dispuestos a verificar que este acuerdo se cumpla debidamente y que, pues, las FARC no incurran nuevamente. Entonces, estos puntos ya se aprobaron. Sí, ya se aprobaron. Después de que se dio el no en octubre del 2016, entonces el gobierno nacional tuvo que hablar con los opositores como, bueno, qué es lo que no le parece, entonces empezar a cambiar algunos puntos. Y ya están aprobados. Entonces, con esta nueva, digamos, negociación que finalmente tuvo que hacer paralela a un plebiscito que, pues la verdad, creo que en lugar de apoyar, tiró los primeros acuerdos, digamos, ¿tú crees que con estos acuerdos se logre la paz en Colombia? Que me parece que es una deuda con la sociedad. Sí, pues ese es el gran interrogante que tenemos en el país, y pues ahorita se está también tratando de negociar con otros grupos armados pequeños que, como vieron que ya pues se logró el proceso con las FARC, entonces están tratando de hablar con el Estado para que a ellos se les brinde los mismos beneficios. Sí creo que puede haber paz. Muchas personas han podido regresar a las zonas. En el ámbito científico también se ha podido aprobar proyectos para que la ciencia llegue a esos lugares donde antes claramente no podía. Entonces sí, todo parece que va muy bien. Fíjate que a mí me parece muy interesante, y yo creo que pues en el siguiente programa platicar un poco de cómo Colombia ha resuelto un problema tan grave que México hoy sufre, que decimos la colombianización del narcotráfico, ¿no? Cómo Colombia lo ha resuelto, y de eso vamos a hablar la siguiente semana. Digamos, cómo ha resuelto parar un tema tan grave, y que yo creo que sí hay posibilidades, ¿no? Sí, sí hay posibilidades. Entonces, bueno, pues buenas noches, amable audiencia. Les agradecemos pues que nos hayan escuchado, y bueno, les agradecemos sus comentarios en la página del Facebook, Contrastes de DPG con mayúsculas. Y no se olviden, tenemos una cita el próximo lunes a las 8 de la noche. Muchas gracias.